Un cordial saludo para todos. Les habla en este momento David Villán y les estoy invitando a estas perspectivas del mercado accionario. En estas perspectivas estamos compartiendo de manera semanal un video en el que buscamos transmitir cuáles son nuestros puntos de vista importantes para el mercado de renta variable. Estamos haciendo un foco a nivel internacional en primera medida. Un segundo punto, hacemos un foco en Estados Unidos. Tercero, hablamos de renta variable en Colombia. Y cuarto, tocamos un tema específico para la semana. Empecemos entonces por las perspectivas a nivel internacional para esta semana que empieza. Empecemos diciendo que los mercados accionarios la semana que acabó tuvieron un comportamiento positivo como lo vemos en esta gráfica y en esta presentación. Por el lado de Asia, Shanghái subió, en China el índice subió el 3.1%, en Japón el 6.4%. Por el lado de Europa el comportamiento también fue positivo, el DAX 4.46%, el FTSE el 2.25%, el IBEX 5%. Por el lado de Estados Unidos el Standard & Poor's 1.62%, el Dow 1.82%. En América Latina, Colombia con el 2.16%, Brasil con el 5.82% y China el 0.90%. El día domingo acabamos de conocer entonces la reunión y el producto de la reunión que se tenía entre los productores de petróleo de la OPEP y de la no OPEP. Como esperaba todo el mercado, el resultado de esta reunión es que no se generó un acuerdo concreto de congelación de la producción. Ahora, estando a 2 meses casi de la próxima reunión, el próximo, sobre mediados de junio, estaremos en una nueva reunión de productores de la OPEP en donde podrían generarse nuevas noticias respecto al congelamiento o no de la producción. Por el momento, la no asistencia de Irán de manera concreta y el no consenso entre los países generó el que se hicieran acercamientos, más no congelamientos concretos de la producción. En medio de esto, el rally que venía haciendo el petróleo de manera alcista sufrió el día domingo una apertura relativamente bajista, sin ser muy pronunciada, y estaremos atentos a cómo los mercados financieros van a continuar leyendo ahora esto que acaba de salir de la reunión de productores y de no productores, de productores de la OPEP y de la no OPEP realizada el día de hoy, domingo. Por el lado de Europa, el dato de la semana importante fue la inflación, la cual se revisó al alza, pero aún continúa lejos del objetivo del 2%. Se mantiene la política monetaria y se es consciente de los riesgos globales que se tiene en la economía. Estados Unidos presentó datos económicos no muy positivos, un descenso en la producción industrial y menores cifras en la confianza del consumidor. Y China tuvo datos relativamente mixtos. Por un lado, la producción industrial mostró crecimiento y por otro lado, el PIB en 6.7%, a pesar de marcar un dato y una cifra sobre lo que se esperaba. Esta cifra resultó ser tan baja como lo que estuvo cerca a cifras del año 2009. De esta manera, entonces, el comportamiento de los mercados financieros en la semana terminó con un petróleo que varió de manera positiva el 1.8%. En medio de esto, los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. El ETF de estos mercados emergentes subió el 3.5%. El índice de dólar continuó bajo, solo subió el 0.4%, en medio de volatilidad que tuvo, pero aún con tendencia bajista y con debilidad. El euro hizo un retroceso del 1% y los activos refugio como el oro y los tesoros, medidos por su ETF en cada uno de los dos, marcaron un precio semanal muy cercano al precio con el que venían el trimestre precisamente, en la semana precisamente anterior. Empezamos ahora entonces una semana con ausencia de datos fundamentales económicos. Básicamente lo más importante va a ser la reunión de política monetaria que va a realizar el Banco Central Europeo a mitad de semana, así como las solicitudes de desempleo y solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos.
y obviamente los datos de petróleo, tanto el martes de la API, el miércoles de la EIA y el viernes de las plataformas de Baker Hughes. Vamos al segundo tema, al foco en renta variable en Estados Unidos. En esta parte podemos decir, en Estados Unidos, que se marcó una nueva semana alcista. Como vemos en la gráfica, la cual mide velas semanales, tenemos un índice llegando cerca de esos 2090 puntos. Hemos anunciado desde semanas anteriores que la medida entre el 2090 y el 2116 es una medida de resistencia importante que consideramos será un punto difícil de superar, donde esperamos retrocesos del índice a buscar niveles entre 2050 y 2045 para volver a tomar nuevamente un posible impulso o una profundización acerca de los 2000 puntos. Sin embargo, de superar estos niveles vistos cerca de mayo del año anterior, los próximos niveles a ver podrían estar por encima del 2150 y 2175. Al ver esta gráfica con un mayor detalle, lo que vemos entonces es que el índice Standard & Poor's, medido por la media móvil de 50 periodos, se ha ido encontrando, como vemos en este rally que ha venido haciendo de manera alcista, en unos sectores de extrema sobrecompra y con algunos retrocesos que todavía lo ubican en un sector de sobrecompra. Nuestra perspectiva es que sobre ese sector y cerca de los niveles anteriormente mencionados, deberíamos ver un regreso a los sectores neutrales en el Standard & Poor's. Ahora, cuando vemos el comportamiento de los sectores, precisamente la mayoría de ellos se encuentran en este mismo sector de sobrecompra y se destacan los movimientos puntuales que hicieron algunos sectores como energía, financiero, y algunos que ya están en un sector un poco más neutral, como lo son el de telecomunicaciones y el de consumo staples. Ahora, viendo la cotización del Standard & Poor's y mirando el Price to Earnings, este ratio de Price to Earnings en el Standard & Poor's, vemos que se ubica en un 18.99 y que medido desde el 2011 se encuentra en niveles que cerca a los que registró entre mayo y abril, entre abril y mayo del 2015, se encuentran niveles máximos. Pero cuando vemos una gráfica de mayor plazo, como la que mostramos abajo, desde 1990, vemos un índice que se encuentra aún con posibilidades de crecimiento, aún con posibilidades de ir a buscar máximos que ya tuvo en anteriores ocasiones. De esta manera estamos pensando en el corto plazo si el índice por Price to Earnings también va a superar este nivel de referencia de mayo, que también es el mismo nivel de referencia que vemos por precio. A nivel de variación de los sectores, esta semana que acaba de pasar, los sectores que mejor comportamiento tuvieron fueron el financiero, el transporte, el materiales y el home builders, mientras que el retroceso se dio por el lado del sector de consumo y de telecomunicaciones. Siguen estando en terreno bastante negativo a nivel anual el sector de energía con un 24%, el sector de transporte y el de materiales, al igual que el sector de salud. Por el lado de potencial de valorización medido por múltiplos en Price to Book Value, Price to Earnings y EV/EBITDA, lo que vemos es que el potencial de valorización por estos múltiplos se encuentra en mayor medida por el sector de transporte, al igual que por el sector de home builders, mientras que aquellos que están en los niveles altos y que ya no tienen un alto potencial de valorización, lo vemos por el lado de real estate y por el lado de consumo básico. A nivel de la balanza de renta variable en Estados Unidos, vemos que por el lado positivo destaca el punto de vista en incógnita de si la economía local realmente está mostrando señales de crecimiento, y también el dólar fuerte frente a sus principales monedas como una incógnita. Ahora, sí es importante ver que niveles importantes de liquidez en las acciones, y ahorita que nos encontramos en época de resultados, las cuales esperan un poco mejor que los que fueron en el trimestre anterior, marcan la parte positiva, al igual que la Fed alargando o
moviendo un poco su proyección de subida de tasas, que en diciembre era de 4, que pasó a ser de 2 y que ahora la expectativa es de una subida en el año, le da un punto de vista positivo a la renta variable en Estados Unidos. Por el lado negativo se destaca China en su desestabilización, bajos precios de petróleo, la parte de las tasas de la Fed frente a incertidumbre, déficit en la financiación corporativa y márgenes de rentabilidad corporativa que han estado menores. Esta semana tenemos la segunda semana de reportes de resultados corporativos, en donde los más relevantes están el día lunes Morgan Stanley, el día martes Goldman Sachs, el día miércoles Coca-Cola, American Express, Koala, el día jueves tenemos a General Motors, Schlumberger y Visa como los más importantes, y el día viernes General Electric y McDonald's. Vamos ahora al foco en renta variable en Colombia. Como vemos en la gráfica semanal, lo que vemos es una nueva vela alcista después de que la semana anterior habíamos tenido un pequeño retroceso, que lo veíamos más como un pivot alcista, un pivot de descanso, para ir a buscar niveles arriba que veíamos que podíamos llegar a 1382 a 1422. Precisamente ese objetivo lo alcanzamos y seguimos viendo este canal del 1382 como de 1422, los objetivos a alcanzar inicialmente en renta variable local. Sin embargo, es importante tener en cuenta el soporte en los 1300, que nos marcaría nuevamente la llegada a este nivel de banda por encima de la media móvil exponencial de 20 periodos. Lo que hemos visto es que acciones se encuentran en niveles de crecimiento importante y que la sugerencia más sensata en estos momentos es hacer liquidaciones en aquellas que están sobrecompradas en niveles importantes para buscar retrocesos que nos vuelvan a dar niveles de entrada de compra nuevamente. Puntualmente esta semana el Colcap subió 2.16%, encabezado por Éxito, que venía en una zona en donde estaba buscando resistencia, pero rompe esa resistencia por encima del 15.000 y se ubica después por encima de los 16.000, subiendo 8.8%. Bancolombia sigue haciendo el rally. Esta semana alcanzó los 28.000 y niveles en porcentaje por encima del 6% fueron el resultado de crecimiento semanal, tanto en la preferencial como en la ordinaria. Ecopetrol con rally alcista también salió de ese nivel de los 1.300 y buscó un crecimiento del 5.47%. Avianca también, una de las acciones destacadas que la destacábamos desde la semana anterior, 5% fue el comportamiento de esta semana. Caracol y Vivienda e ISA también siguieron encabezando el crecimiento. Por el lado negativo, Pacific Rubiales, Pacific Exploration, en medio de las negociaciones de reestructuración de deuda que ha venido generando y la posibilidad de aceptación de que sea Catalyst la empresa que esté en medio de todo este proceso, pues lo ha visto el mercado como un punto de vista negativo desde el punto de vista de dilución de acciones, de un mayor número de acciones y de que esto desde un punto de vista de precio para renta variable sería un punto de vista negativo. La acción retrocedió 29%, mientras que otras empresas en una menor medida hicieron retrocesos como la empresa de energía de Bogotá, Semargos, Grupo Argos y Sura. Cuando vemos la balanza, vemos que la balanza positiva se encuentra encabezada por acciones que aún siguen negociándose en múltiplos por debajo de su media, incremento en volúmenes de compra en participantes extranjeros, que ha sido uno de los datos importantes que nos marcó el resumen mensual que compartimos del mes de marzo. El rally alcista que viene haciendo el mercado sin parar, solamente con un pivot la semana pasada, semanal corto, pero de impulso nuevamente en la semana que acaba de pasar. En mayo se esperan recursos importantes de Isagen, dada la primera OPA que va a realizar, y lo cual va a generar impulso alcista en algunas acciones, teniendo en cuenta la liquidez que van a tener fondos y van a tener personas naturales que hagan liquidación en esta primera OPA en Isagen. Y las condiciones climáticas por fenómeno del Niño que han mejorado y que han también dado una expectativa de beneficio para el sector energético. Por el lado negativo vemos las mismas variables que veíamos en la renta variable en Estados Unidos y destacamos adicionales estas en donde la alta devaluación del dólar y la alta inflación en medio de desaceleración económica en Colombia es una de las variables negativas.
Otra, las medidas en el año que puedan incrementar la presión tributaria, así como demoras en los proyectos de 4G que puedan presentarse. Y el sector de energía, que está a espera de cambio en la metodología en la remuneración de transporte y distribución, lo cual podría generar un resultado que podría afectar empresas como ISA, Empresa de Energía de Bogotá, sobre todo, y en una menor proporción Celsia. Esta semana tenemos por el calendario corporativo reporte de resultados con Cemex, primera empresa que reporta resultados del segundo trimestre, mientras que el viernes conoceremos la canasta informativa del Colcap, en donde lo que esperamos es la entrada de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá tras la salida de Isagen, lo cual va a generar unos flujos compradores en esta acción de la empresa de teléfonos de Bogotá, no muy altos, pero sí van a ser unos flujos que van a mover el rebalanceo para entrada en el Colcap. Vamos con el último tema, y es el tema de la semana, estrategias técnicas y algunas expectativas de valorización por múltiplos. Compartimos este cuadro como una estrategia técnica con velas diarias y donde nuestra estrategia no medida por bandas de Bollinger y por la media exponencial de 20 periodos y por una estrategia propia de la firma, estamos viendo cómo se podría mover el mercado en recomendaciones. Vemos en color rojo aquellas acciones que estamos sugiriendo vender, como por ejemplo vemos las primeras como Celsia, Semargos y Corfi Colombiana, en donde el rango de venta lo tenemos en ese sector. Y otras acciones que están en esa parte estaríamos con ETB, Grupo Argos, y aquí podemos ver las otras en color verde. Ahora en color azul estamos esperando retrocesos para comprar. El rango de compra en estas acciones que estamos esperando retrocesos está aquí, en esta parte que estoy señalando, en donde aquellas que estamos esperando retrocesos son, por ejemplo, Canacol, empresa de energía de Bogotá, Ecopetrol, Éxito, Nutresa y Preferencia Laval, como aquellas acciones que se encuentran cerca de rango de compra y estamos esperando retrocesos para entrar en las posiciones. Y por último, compartimos el potencial de valorización que tenemos medido por el múltiplo del RPG, que es el que hace referencia al precio sobre la utilidad por acción. Tenemos en el numerador el precio de cada una de las acciones y en el denominador la utilidad por cada una de las compañías. De esta manera, lo que vemos entonces es que en el sector financiero, aquellas que tienen un múltiplo menor, lo cual asociamos con potencial de valorización, estamos hablando de Bancolombia y de la vivienda como aquellas acciones que tienen un múltiplo menor a las demás. Y desde este punto de vista, a la derecha vemos cuál es el potencial de valorización en rojo, el histórico, y en los otros cuadritos, tanto cuadro como rombo, el múltiplo como está actualmente y como estaba hace un mes. Así que vemos potencial de valorización todavía por este múltiplo en todas las empresas que están en este sector y destacamos que Bancolombia y la vivienda son las de menor múltiplo dentro del mismo. Ahora, en el sector de energía, lo que vemos son múltiplos muy cercanos para ISA y la empresa de energía de Bogotá. Celsia no tenemos este múltiplo, teniendo en cuenta que las utilidades fueron negativas. Y vemos que las dos también tienen potencial de valorización desde el punto de vista del múltiplo, pensando que si el múltiplo se acercara al histórico, nos daría un punto de vista de que el precio también tendría un recorrido alcista, teniendo en cuenta que las utilidades se mantuvieran relativamente constantes. Ahora, finalmente, el sector de infraestructura, vemos que es un sector que sí ya tiene unos múltiplos más altos, Semargos con el 28, Cemex Latam Holding con el 29, y Corfi Colombiana que ubicamos en este sector, aunque tiene varias posiciones en diferentes sectores, pero lo ubicamos en este con un 10.56. Tal vez puede estar también muy cercano a los múltiplos de energía, que también Corfi tiene bastante participación en el sector de energía. Ahora, desde el punto de vista de potencial, vemos a Semargos que ya no tiene mucho potencial, bueno, vemos, perdón, a Semargos que tiene todavía potencial de valorización desde este punto de vista de este múltiplo, mientras que Cemex Latam Holdings es la que no se ve con mucho potencial, teniendo en cuenta que el histórico está más atrás que el múltiplo actual.
Por el lado de holdings, lo que vemos entonces es que Grupo Argos tiene potencial de valorización, que Grupo Sura es la que menor tiene RTG en este caso, y Avianca por tener utilidades negativas no la tenemos ubicada ni tenemos múltiplo en este momento. Y finalmente, por el lado del sector de retail, el sector de consumo, lo que vemos es éxito con un múltiplo mucho menor al de Nutresa, e igualmente éxito con un potencial de valorización por este múltiplo todavía importante, mientras a Nutresa ya casi no le queda o ya no tiene potencial de valorización, teniendo en cuenta que su múltiplo se encuentra cerca del histórico que tiene desde hace 2 años que que tenemos esta medición. Bien, aquí estamos terminando entonces las perspectivas de esta semana. Esperamos que tengan un buen inicio de semana para todos. Nuestros contactos aparecen aquí. Pueden llamarnos, pueden escribirnos y cualquier contacto, cualquier sugerencia estaríamos muy atentos para responderles. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.